Gracias por haber resistido tras 8 horas de congreso intenso. Tiene muchísimo mérito que estéis aquí con nosotros a las 5:30 de la tarde. A cambio, vamos a intentar daros una sesión amena, interactiva, en la que todos participéis. Nos gustaría que las preguntas y los ruegos se produjesen durante la sesión y no al final, a ser posible. A tal efecto, intentaremos estimular el debate. Creemos que tenemos la suerte de tener un tema fácil, un tema agradable, porque es un tema que a todos nos tiene que preocupar. Al final, los abogados que nos dedicamos a los litigios, ya sea en sede de arbitraje, ya sea en sede judicial, somos una especie de ser híbrido entre periodista, traductor, comunicador, y por lo tanto nos tiene que preocupar mucho cómo comunicamos. Y es algo que en la práctica no a todo el mundo le preocupa, al menos la sensación que tenemos a veces en las vistas. Hay compañeros que a lo mejor, en lugar de estar pensando en la persona que les escucha o que les lee, están pensando más en lo bonito que les ha quedado el escrito, la prosa que han utilizado, o en escucharse a sí mismos más que les escuchen. Y nosotros vamos a centrarnos en eso, esa es la temática de la sesión de esta tarde. Por lo tanto, empezamos, insisto, dando las gracias, doy las gracias en nombre de todos los miembros de la mesa, a Javier y a la Asociación Europea de Arbitraje por esta invitación a participar. Y voy a presentar a los miembros del panel. Yo soy un simple moderador, mi nombre es Francisco Málaga y soy socio de Linklaters. A mi derecha está Laura Cozar, que es director de Accuracy, es perito, es experto en informes de cuantificación de daños, en temas principalmente de infraestructura y energía. Y nos va a dar la visión del perito, cómo tiene que actuar el perito, cómo hay que preguntarle a un perito, cómo no hay que preguntarle y lo que esperamos de ellos. Esperamos complementar la sesión de los peritos, no vamos a repetir cosas que ya se han dicho. Manuel Conte no necesita presentación, es la ventaja que tienen las canas, es árbitro y es presidente de la Corte Española de Arbitraje. Pablo Franquet, desde hace pocas horas es socio, además de abogado, de Yausas, así que en nombre le felicitamos por su recientísimo nombramiento. Ha sido invitarle y la nombró socio. Algo tiene que... algo ha pasado. El talismán se repite. Creemos que no ha sido coincidencia, desde luego. Y David Horta, a quien agradezco especialmente que se ha desplazado desde muy lejos para estar con nosotros hoy, que es socio de Quinn Emanuel y es jefe de la práctica de arbitraje del despacho en Latinoamérica. Y sin más preámbulos, insistiendo en esa voluntad que tenemos de que esto sea un debate interactivo, vamos a dividir la sesión en dos grandes temas. Primero escritos y luego vistas. ¿Cómo hacer un buen escrito? Y mi primera pregunta, y aquí ya lanzo la pelota y que la recoja quien quiera, es, primero, cuando escribimos, ¿somos conscientes de que el escrito va dirigido a alguien que se lo tiene que leer, le tiene que gustar y no lo debe soltar hasta el final, o no? ¿Quién se anima con eso? Pues yo mismo. Vamos a ver, yo creo que los abogados, a lo mejor cuando afrontas la tarea de iniciar un escrito, sí que somos conscientes de que el objetivo de ese escrito es convencer, persuadir al árbitro o al juez. Lo que muy probablemente ocurre es que a lo largo del camino esa noción se va quedando un poquito olvidada y, sobre todo, lo que a lo mejor no somos tan conscientes es que cada pieza de ese escrito puede y debe estar orientada al fin que es convencer. Yo creo que la diferencia que tenemos los abogados, a lo mejor que hablabas de periodistas o publicistas, todos estamos en el negocio de la persuasión, ¿no? Pero los abogados tenemos una diferencia respecto a ellos, que es que nosotros escribimos para ganar, ¿no? Los novelistas, los periodistas escriben probablemente para convencer, pero para ganar, básicamente, nosotros, ¿no? Es un juego de suma cero. Y bueno, yo creo que sí que hay herramientas que se pueden utilizar en el escrito para que cada una de las piezas de ese escrito, pues desde los encabezamientos, las notas al pie de página, los fundamentos jurídicos, vaya todo, pues como en un Fórmula 1, ¿no? Que a la hora de diseñar el coche va todo orientado al objetivo de coger y ganar velocidad. Yo entraría en detalles, ¿no? Vamos por partes para que el público se vaya de la sala sabiendo cómo es escrito perfecto y mañana cuando se tenga que sentar a escribir por la mañana diga que bien que ayer fui al Open, ¿no? Manolo, sí. ¿Escrito breve o escrito largo? Aquí sabes que Cámara de Estilo tiene su librillo, hay despachos que se caracterizan por escritos larguísimos, muy buenos pero muy largos, y otros despachos que se caracterizan por escritos breves, intermedio. ¿Qué opinas tú en términos generales? Claro, depende del árbitro. A mí me gustan los escritos tan largos como sea necesario. Pero ahí es donde se ve la diferencia de calidad entre despachos. Y yo creo que el buen abogado debe aplicar un principio que conocen los periodistas, que es el principio de la pirámide invertida. O sea, lo importante tiene que ir al principio. Era un principio que se decía que los periodistas empezaron a utilizar cuando tenían que mandar las noticias por telégrafo y había problemas de comunicación, con lo cual, primero,
lanzaban lo importante y luego, a medida que iban teniendo tiempo, iban ampliando. Un abogado es malo, yo he tenido pocos casos, pero en algunos casos sí que, donde vas por la página 30 y todavía no te has enterado de qué va la película. Eso quiere decir que el abogado es rematadamente malo. O sea, te tiene que contar primero algo sucinto, claro y persuasivo, una historia, y luego ya te la va desgranando. En función del caso, si te la puede desgranar en 30 páginas, pues bien, pero si te la tiene que desgranar en 150, a mí lo que me importa es que me desgranen todo lo que me interesa. O sea, que yo, desde luego, como árbitro, no tengo límite de... Esa norma que han introducido algunos tribunales de poner un límite en las alegaciones, hombre, si eres un magistrado que está abrumado y una corte, que el docket pues puede tener sentido. Pero yo creo que los árbitros debemos ser intensivos en trabajo y en horas hombre y horas mujer, ¿no? Con lo cual, tan largo como sea necesario, pero eso sí, estructura clara y piramidal, ¿no? Hay una regla que es que dicen los expertos que no hay ningún argumento o ninguna tesis que no se pueda defender o en 20 páginas o en 20 minutos. Incluso los argumentos más complejos que vayas a presentar, incluso ante el Congreso de los Estados Unidos, tal, es una norma que desde luego hay que cogerla con mucho cuidado. Es un ideal. Lo que quiere decir es que deberíamos ser capaces de sintetizar y destilar el argumento hasta ese nivel. En la práctica es muy difícil, sobre todo, pues ya lo conocemos todos, en escritos sobre temáticas complejas, ¿no? Pero yo creo que sí, un poco la literatura en esta materia, los jueces de apelación que escriben sobre la materia te dice que a partir de la página 20 pierden interés. Probablemente los árbitros aplican otro estándar, pero los jueces, cuando tienen una carga de trabajo voluminosa, a partir de la página 20, bueno, algunos incluso te dicen que lo primero que hacen es coger el escrito y ver si es extenso o es breve. Si es extenso, aplican una lectura rápida. Si ven que es breve, leen con más detenimiento, ¿no? Yo creo que toda esa psicología del lector también es bueno conocerla. David, ¿esto en Estados Unidos se aplica también? ¿Tú qué opinión tienes? Es interesante. En Estados Unidos, si uno está ante una corte estatal o federal, es totalmente usual que hay límites. Uno quiere presentar una solicitud pidiéndole a la corte que le otorgue algún tipo de medida y en algunas cortes o sea, el escrito no puede exceder 10 páginas en total. Eso le obliga a uno a poner solamente lo más importante, lo más medular y enfocar el escrito. La tensión que creo que existe en el arbitraje internacional es el hecho de que, bueno, primero que nada, somos abogados quienes estamos redactando estos escritos y nos gusta escribir y hablar. Y entonces el problema cuando no existen límites es que yo creo que muchos de los abogados tienen, bueno, pues esa inquietud de que tienen que asegurarse que han puesto todo, pero todo sobre el papel. Y el problema, creo que, y el resultado es que muchas veces eso causa escritos que son demasiado largos, demasiado complicados. Yo por ejemplo, estoy totalmente en favor de que los árbitros o las partes, por mutuo acuerdo, se pongan límites en términos de los memoriales que se presentan. Yo creo que eso produce al final un escrito mejor, que va solamente a los puntos que son más importantes, pero tal como ya se ha comentado y decía Manuel, yo he tenido tribunales arbitrales en donde las partes voluntariamente le han pedido al tribunal que le pongan límites a escritos y el tribunal se ha rehusado a hacerlo. Yo creo que de cierta manera hay una inquietud por parte del tribunal de que a lo mejor si ponemos límites de alguna manera estamos infringiendo el derecho de la parte de expresarse, de poner todos los argumentos, no sé. Pero el punto es que yo creo que yo estaría en favor de por lo menos darle la discreción al tribunal, que de hecho tienen la discreción, creo yo, de imponer límites en los escritos a las partes. O imponérnoslos internamente, porque sí. yo creo que sí que se pierde el foco
que decías cuando precisamente te olvidas, cuando escribes, vas al detalle y en ese momento es en el que te olvidas de quién es tu lector. Y cuando haces ese ejercicio de folio en blanco o de folios en blanco es cuando realmente haces ese proceso de reflexión de qué es lo importante y qué es lo que le tiene que llegar al lector. En nuestro caso, en el caso de los peritos, yo creo que además jugamos con una cierta desventaja frente a los abogados, y es que de formación, bien seamos economistas, ingenieros o médicos que escriben periciales, habitualmente no tenemos técnica y no hemos estudiado y no nos han formado para comunicar, ni por escrito ni oralmente, y la capacidad o lo bien que te desenvuelves responde más a la práctica o a un interés particular en desarrollar en ese camino. Y los peritos que además son ocasionales, como pueden ser peritos que testifican en aspectos técnicos súper especializados, pues supongo que los habréis sufrido periciales absolutamente difíciles de... Es que nos da la sensación de que a veces es como los exámenes del colegio, que parecía que de la universidad, que cuando había mucho folio, ya decía, seguro el profesor me pone por lo menos notable porque he escrito mucho, ¿no? Y a veces la sensación que tenemos en la práctica es que debería ser al revés, porque, por ejemplo, los informes periciales, Laura, tú que me comentabas ahora, al final terminamos leyéndonos todas las conclusiones. El cuerpo es que, pero tiene que ser muy gordo y que haber mucho cuadro y mucho dato, ¿no? Parece como que bien hecho está, ¿no? Que tiene 150 páginas. Es el argumento por intimidación. Este señor ha escrito tanto y cosas tan complicadas que lo que dice debe ser verdad. ¿Qué opina el público? Ahora mismo te doy la palabra, Manuel. ¿Qué opina el público? ¿Hay despachos con una cultura de escrito largo, despachos con una cultura de escrito corto? ¿Alguien tiene alguna opinión muy formada o muy contundente sobre el particular? ¿O básicamente depende del caso? Es que con los focos... No. ¿Intuimos que alguien levantó la mano al fondo? Hola, muchas gracias, buenas tardes. Yo tengo una lectura un poquito perversa respecto de la longitud de algunos escritos y creo que muchas veces viene a justificar otra cuestión, que es la facturación. Lamentablemente, muchas veces cuando te tomas el privilegio de cogerte horas extras intempestivas para leer esos larguísimos informes periciales y algunas demandas o algunos escritos o algunos opiniones legales, etcétera, ¿no? Esto que tienes que coger un momento aparte y de repente ves que hay un gran porcentaje de información, de desarrollo de trabajo, que no sabes hasta qué punto fue preparado ad hoc, probablemente no, y que además te decepciona enormemente porque efectivamente sabes que el mismo ejercicio, haciéndolo rápido, llevándote las conclusiones, en tu tiempo hubiera resultado igual. Y entonces te das cuenta que algunos sistemas, como a veces parece el arbitraje, lamentablemente, están muy enfocados a la facturación, a crear en sí mismos una burbuja de economía que justifica lo que también pasa otras veces, que es la falta de tiempo, ¿no? A veces, si tú tardas mucho en dar un trabajo, piensas, ¿no? Poniéndote en la psicología del que entrega el informe, pues claro, tiene que entregarte algo que aparentemente tiene que ser voluminoso, cuando realmente no. Realmente, al final, lo que aprecia... Yo soy abogado in-house. Lo que... Se nota. Nos hemos dado cuenta, ¿eh? Lo que aprecia realmente luego tu cliente interno, ¿no? La gente que se dedica al negocio, el ingeniero, el informático, el director, realmente lo que quiere son conclusiones muy claras. Entonces, al final, el abogado interno nos supone un ejercicio de condensación que tú dices, Dios mío, hasta 120 páginas, a ver cómo lo hago. Y luego dices, es que son 2 páginas, es que está al principio y está al final, porque no me lo simplifica, ¿no? Si yo voy a pagar lo mismo. Y esa es mi lectura, que es un poquito perversa, perdonad. Esto es para Manuel, yo creo, porque tú eres el que más ha ido al escrito largo, así que... Yo discrepo radicalmente. Se están confundiendo divagar con hacer un escrito largo. O sea, las divagaciones tienen que estar prohibidas y el escrito no debe tener ni un átomo de grasa. Una cosa muy importante que yo creo que facilita la lectura de documentos largos es cuando tiene un buen índice. Y otra cosa que utilizan, sobre todo despachos anglosajones, no tanto cuando los títulos no son frases abstractas, introducción, no, es una afirmación que te vale precisamente de una síntesis de lo que luego va a decir. Con lo cual, aunque el documento tenga 150 páginas, cuando tú, árbitro, lo quieres repasar, pues le das un vistazo al índice, te acuerdas de todo y dices, mira, voy a profundizar en este tema concreto que me interesa y te lees las 25 páginas que se dedica.
Las conclusiones yo creo que no valen para nada si no están fundamentadas, porque cuando tienes que escribir el laudo tienes que argumentarlo. Entonces, sus conclusiones no me interesan nada, lo que me interesan son sus argumentos, porque la conclusión ya la sacaré yo, ¿no? Con lo cual, y luego los árbitros tienen que currárselo, el arbitraje está razonablemente bien pagado y precisamente esa es la gran diferencia con la jurisdicción. O sea, yo digo, el arbitraje es como la cirugía láser y la microcirugía. Hay que currárselo y es intensivo en trabajo. Si usted quiere que le hagan una sentencia pues un poco a la pata a la llana por la intuición del juez, que el pobre o la jueza está abrumado de trabajo, entonces vaya a los tribunales. Pero el tribunal arbitral tiene que hacer un trabajo de súper calidad y tiene que analizar cada uno de los argumentos y para eso los tiene que ver escritos. Creo que Segimundo quería decir algo. Has levantado la mano por ahí. No sé si hay alguien más, ¿eh? Yo comparto la opinión, bueno, Segimundo Navarro, yo comparto la opinión que decía Manuel de que los escritos muchas veces tienen que tener la extensión necesaria. Eso no quiere decir que estemos metiendo retórica y a veces también lo que hacemos es agotar ciertos argumentos porque nos jugamos la responsabilidad civil. Es decir, nosotros de cara al cliente también tenemos que demostrar que hemos agotado todos los argumentos que son necesarios, porque si no el cliente te puede echar en cara que has utilizado este u otro argumento que lo puede considerar, a lo mejor prima facie puede parecer de relleno, pero que en un momento dado, si no has abordado ese argumento, puede parecer que no has hecho todos los esfuerzos necesarios para hacer el trabajo correctamente de cara al cliente. Entonces, por eso, últimamente hay algunos laudos en Madrid que se redactan no ya para resolver el conflicto, sino también de cara al TSJ. Esto, bueno, pues fijaos lo que decís la extensión nada más, pero ¿y qué me decís del formato? Porque hoy en día, en cualquier empresa, cuando vas a una presentación de un producto o escuchas cualquier conferencia, pues hombre, hay colores, hay un formato atractivo, PowerPoint. En cambio, los escritos forenses, tanto en arbitraje como en jurisdicción, pero especialmente en arbitraje, donde parece que se va imponiendo un formato estándar, son un poco ñoños, ¿no? Blanco y negro, sin ningún tipo... ¿No deberíamos poner un poco de alegría al papel? Bueno, en los escritos forenses, yo creo que deberíamos desarrollar más la habilidad para utilizar cuadros, para utilizar imágenes, que de hecho ya se empieza a hacer con una cierta naturalidad. No debería no solo no causar extrañeza, sino que además debería utilizarse, yo creo que más. Lo que es formato en sí mismo, luego también pues hay pues una gran cuestión sobre pues, de este tipo de letra, ¿no? Que también el Tribunal Supremo ya pues, ha dicho, oye, Times New Roman 12, ¿no? Interlineado 1.5. Bueno, luego en Estados Unidos el circuito de Illinois pues casualmente tiene una norma que poco menos que, bueno, no criminaliza, pero viene a decir que no le gusta el Times New Roman porque lo ve anodino. Entonces dices, realmente te puedes poner muy fino, ¿no? Con ese tipo de cuestiones. En cuanto a formato, yo creo que hay una cuestión que como abogados es muy sencilla de utilizar y que debemos ser conscientes, que es a la lectura debe haber un equilibrio, ¿no? Que hablamos esta mañana en la cocina. En los textos debe haber un equilibrio entre la tinta, la parte negra y la parte blanca. Los folios deben estar oxigenados, que es un poco lo que alivia la carga de lectura, ¿no? Y eso se aplica en sangrías, en interlineados. Eso debe ser, a veces, ¿no? Pues cuando tienes límite de extensión, apelotonas mucho para decir, oye, ahora he recortado 5 páginas. Puede ser contraproducente. Yo uso inversamente un libro que no sé si conocéis, comparto la curiosidad, de un señor que se llama Ramón Campayo, que desarrolló una técnica de lectura rápida. Y la técnica de lectura rápida es útil, requiere constancia, pero para abogados que leéis grandes volúmenes y para nosotros es útil, pero sobre todo me ha servido para tomar algunos de los trucos sobre qué hace legible un documento, desde el ancho que tienen que tener las columnas para poderlo leer en 2 golpes de vista, los tipos de letra y los espaciados que hacen más legible los documentos, y es curioso. Para mí, en cuanto a formato, hay 2 cosas. Legibilidad, que sea fácil de leer, y luego, lo que digo muchas veces en broma, no solo hay que ser listo y hay que ser guapo. Las cosas nos entran por todos los sentidos y creo que efectivamente no... estamos muy atrás en ese esfuerzo o en esa conciencia de hacer las cosas agradables y a la vista y sobre todo no bonitas, sino expresar
nuestras cifras, nuestros gráficos, en forma que sean de verdad elocuentes y que muestren los mensajes clave de una manera que os llegue a vosotros y que le llegue al tribunal de una manera directa, con casi, sin necesidad de grandes explicaciones técnicas. David, cuéntanos tu sensación en cuanto al formato y trucos para hacer el escrito más atractivo. Estoy de acuerdo que el papel, el font que se utiliza, todo, o sea, no debería ser demasiado pequeño, pero también yo creo que cuál es el objetivo, cuál es el objeto del escrito, ¿no? Es obviamente convencer al que está leyendo del caso, del reclamo o de la defensa que uno está presentando. Entonces, yo creo que toda palabra en el escrito tiene que ir dirigida a tratar de convencer al lector sobre la teoría del caso que uno está presentando. Sobre el tema como comentaba Manuel, que ya en la página 40 todavía no te has enterado de qué es el caso, por qué me están escribiendo. Yo tengo una regla sobre eso, que es que en todo escrito un resumen ejecutivo. Y el resumen ejecutivo en no más de 5 páginas, tiene que ser 5 páginas o menos, le has puesto ahí a los árbitros básicamente la teoría del caso. O sea, mi primera oración en cualquier escrito ya está diciéndole al tribunal la teoría mía del caso, o sea, la teoría mía, yo hablo del cliente, del equipo, ¿no? Y el tiempo que le dedico a ese resumen es probablemente mucho más que al resto del escrito. Y va al principio, entiendo. Y al principio. Es decir, si se leen las primeras 5 páginas, ya saben de qué se trata el caso y por qué deberíamos ganar. Esa es la teoría de la pirámide invertida, ¿no? Sí. Primero lo importante y luego lo vas desgranando. Hay otra dimensión que nos ha hablado, para mí es el buen uso del lenguaje. Y ahí es donde se ve muy bien la diferencia entre los buenos despachos y los malos despachos. Yo soy muy sensible al castellano. Por ejemplo, una cosa que me horripila y que a veces se ocurre, que te metan una coma entre el sujeto y el verbo. A mí es como si me dieran una pedrada, o que en las frases de relativo con el que, cuando es calificativa, pues no te pongan la coma, que le da igual poner, y eso denota una desidia. ¿Qué opinas de la frase que empiezan con infinitivo? Comentar que... Bueno, el infinitivo radiofónico, ese es... No, pero hay una célebre, no sé si me dejas que... yo comento en el blog, hay una célebre, una banda de jazz que necesitaba equipos complejísimos cuando daba conciertos y especificaciones técnicas enormes. Entonces, a uno se le ocurrió meter una cláusula en los contratos, que la cláusula decía que en la sala donde ellos actuaban tenía que haber un sitio donde hubiera un cuenco con M&M's, estas pastillitas, y que no podía haber ninguna de color marrón. Entonces, cuando llegaban a un sitio a dar un concierto, lo primero que hacían era ir al fondo de la sala, al lugar del cuenco de los M&M's, a ver si había M&M's de color marrón, y si había alguno, el razonamiento que hacían es, bueno, si no se han leído esta cláusula, posiblemente tampoco se habrán leído otras. Con lo cual no me fío, y entonces tenían derecho contractualmente a cancelar el concierto con pleno pago de los honorarios. Pues pasa lo mismo, o sea, cuando ves una falta de ortografía o una falta de puntuación, las faltas de puntuación son bastante frecuentes en los malos despachos, en los buenos no. Y hay un célebre colega nuestro, amigo, que yo ahí creo que se pasa, que decía que a cada vez que uno de sus colaboradores usaba un gerundio, le ponía una multa de €1. Yo creo que eso ya es excesivo porque el gerundio tiene algunos usos legítimos, ¿no? Pero bueno, si hay errores así de redacción y tal, y da una sensación de desidia que ya te hace que pierda credibilidad el escrito en su conjunto. Con lo cual, con independencia de que sea de colorines, en blanco y negro, con los párrafos, con el font, buen castellano o buen inglés, ¿no? Y ya digo, en los grandes despachos siempre el lenguaje está muy cuidado. Pues con los M&M's, yo conocía esa anécdota y pensaba que era de una banda de rock. Sí. ¿Verdad? Sí. De hecho, se le llama la técnica M&M o algo así en el mundillo de la redacción jurídica. Con los M&M's tenían un anuncio muy conocido que era aquel de se derrite en tu boca, no en tu mano, ¿no? Y eso es una cuestión que también los abogados deberíamos incorporar en nuestro trabajo, el mensaje de los publicistas, ¿no? Que es un mensaje que es directo, sencillo. Al final, ¿qué te viene a decir de los M&M's? Que a diferencia de otros
caramelos de chocolate, que es pues, que tiene una calidad, te da igual cuáles son los componentes que lo hacen, no te entran en temas químicos ni nada, pero su mensaje es sencillo. Nosotros, como abogados, yo creo que esa parte, a lo mejor el infinitivo de los periodistas no debemos coger esas actitudes, pero por ejemplo de los periodistas también podemos coger el uso del relato. Los periodistas, no un relato, os voy a contar un cuento ameno, no, es decir, para un abogado el relato, los hechos tienen que estar pues cargados de significación jurídica, ¿no? Es decir, a la hora cuando expones tú el relato, todo lo que pongas en esa parte tiene que estar hilado luego en los fundamentos jurídicos, pero es muy importante que el relato, la historia del caso sea persuasiva, ¿no? Yo creo que ahí tenemos elementos que podemos incorporar de otras profesiones. ¿Y no crees que es que nos ponemos muy serios y muy científicos y desdeñamos herramientas que consideramos no de segunda, pero bueno, que no tienen que ver con nuestra profesión o con el contexto tan serio en el que desarrollamos nuestro trabajo, porque no es más que eso, es esa fijación con el rigor, con las... Yo os propongo, enlazando con lo que estáis comentando ahora, podríamos hacer un pequeño listado así sobre la marcha, con la ayuda del público, quizás sobre cosas que hay que evitar, ¿vale? Y, por ejemplo, Manolo ya ha dicho, la coma entre el sujeto y el verbo, los gerundios, que tampoco parece que te gusten mucho. No, eso no. Bueno, a David Arias es el que ponía la multa del euro por cada gerundio. Yo a veces los uso. A mí los infinitivos estos al principio de la frase, por ejemplo, y las reiteraciones. Yo hay una cosa que no aguanto, que es la gente que reitera la misma idea y te encuentras la misma idea en la página 10 que en la 2, que en la 17, en la 34, que decís, como dice la parte contraria, en la página 2, 8, 15, y parece como que me cansa usted repitiéndome lo mismo. Yo, y ahí me mojo un poco, yo sería muy cauto y reduciría al máximo, en general, el argot jurídico, por no decirte la jerga leguleya. O sea, a veces los abogados queremos sonar como abogados, y eso es un error, ¿no? Es un lenguaje que se lo das a leer a personas que no son de nuestro mundillo, es mustio, es pesado, pero innecesariamente, o sea, porque a veces las frases, ¿no? Hay sentencias, yo las voy recopilando, o sea, sentencias que tienen oraciones que pueden ser de este tamaño, ¿no? Y además plagadas de anacronismos, citas en latín, que están bien cuando son útiles, ¿no? Tampoco hace falta ahora descubrir la rueda y el indubio pro reo es el indubio pro reo, pero es que luego hay gente que pone un poco, salpimenta el escrito pues, con un montón de frases en latín, que al final es ponerte en la lectura auténticas trampas, ¿no? Obstáculos, y que el lector tiene que ir saltando y diciendo, coño, realmente parece que es una persona que quiere sonar culta, pero no lo voy siguiendo, ¿no? David, ¿esto ocurre también en Estados Unidos? ¿Utiliza un lenguaje demasiado culto? Sí, y yo lo odio. Personalmente, yo intento, o sea, uno lo ve a veces con abogados más juniors que se piensan que es necesario utilizar lenguaje así para sonar más, no sé, como abogado. Pero al fin, yo creo que el punto, yo regreso siempre al punto básico, ¿no? El punto básico es persuadir. O sea, yo quiero que la persona, el lector que lea el escrito, sepa inmediatamente por qué deberíamos ganar el caso, cuál es el sustento, cuál es el reclamo, cuál es la defensa, lo que sea. Entonces, cuando uno está utilizando palabras demasiado grandes o en latín o lo que sea, yo intento eliminar casi todo eso. La otra cosa, entonces, sobre una sugerencia adicional, la repetición. Porque todos pensamos que si tenemos un punto bueno, tenemos que decirlo 10 veces. No, se dice una vez, a lo mejor se resume después y ya, creo yo. Bueno, y yo más que los gerundios, yo creo que hay que suprimir casi todos los adjetivos. O sea, como decía Mark Twain, when in doubt, strike it out, ¿no? Pues, el exceso de retórica, porque como dice maliciosamente bueno, eso es un adverbio, ¿no? Pero quitas adverbios y adjetivos y dar hechos y argumentos absolutamente desapasionados, cristalinos y cartesianos, eso es eficaz. Totalmente de acuerdo. Y eso es, yo creo que otro error a veces de los abogados junior, que se ponen o sea, se apasionan con el tema, lo cual es bueno. Tenemos todos que ser apasionados sobre nuestros argumentos y nuestros casos, pero eso de empezar a poner en los escritos adjetivos que están lanzando bombas hacia el otro lado no es necesario. Y yo creo que es mal visto ante el tribunal. Y como abogados todavía os podéis permitir la licencia, como peritos no. Sí.
Yo, a alguien de mi equipo que hay por aquí, seguro que me lo ha oído decir, no debe haber un adjetivo. Javier quería decir algo, y como es el maestro de ceremonias, si levantaron a Javier... Como has pedido que el público intervenga Claro, un poco. Sí, a mí lo que me molesta es cuando hay coautoría en un escrito, cuando se ve que hay varios autores en el mismo y está siguiendo un hilo y de repente, bueno, ha cambiado la forma de escribir. Entonces, creo que los despachos cada vez lo hacéis mejor y cada vez se ve que hay alguien que está haciendo que sea más homogéneo. Y pasa igual en los tribunales arbitrales, donde es verdad que yo prefiero que haya homogeneidad y que el tribunal se ponga de acuerdo para que luego alguien lo redacte y redacte de una forma homogénea, porque es más fácil después la lectura. Yo simplemente por añadir un punto más, a veces los abogados, es verdad, de cara al cliente o de cara a otros compañeros que nos van a leer en la controversia, podemos tener la tentación de querer figurar y pasar a ser nosotros la estrella, cuando en el fondo nosotros solo somos defensores de una causa, ¿no? El foco debe estar siempre en la causa que defendemos, no en nosotros. Y paradójicamente, pero el mejor escrito jurídico es aquel en el que el abogado no aparece. O sea, aquel en el que pensarías que cualquier payaso al que le cayera ese caso lo ganaría, porque el caso es muy robusto, ¿no? En el momento que consigues eso, en el que uno se fije en el argumento, en la tesis, y no en las florituras verbales que hace el abogado o cómo demuestra su sabiduría, en ese momento a lo mejor es cuando empiezas a tener la sensación de que el escrito va bien orientado a la persuasión. ¿Alguien del público quiere añadir algo más antes de que pasemos a la preparación de vistas? Sí, hay una intervención por aquí. Una cosa que... Sí, si no, no se te va a oír al fondo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? No, me está encantando lo que estáis contando, o sea, del estilo y tal. Entonces quiero meterme en una cosa que creo que he evolucionado a lo largo de mi trayectoria, el uso de los negritas subrayados y sobre todo he aprendido de los contrarios, porque cuando me encuentro negrita, subrayado, hasta mayúsculas en muchas, me irrita sobremanera. Entonces, yo tiendo a eliminar las negritas, o sea, poner una idea, la idea central y tal, y en eso, vamos, yo me veo un escrito mío de hace 10 años y es que no se parece nada. Entonces, quería contrastar esta idea con vosotros, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Quién se anima? Pues yo mismo, o sea, yo formo tándem con un profesor de lingüística de la Universidad Internacional de Cataluña y damos talleres de redacción para abogados de la mano de la editorial Aranzadi. Y esa cuestión sale habitualmente. ¿Qué hacemos con las negritas? Realmente, cuando sobrecargas el texto con negritas, mayúsculas, subrayado, y ya no te digo si lo pones todo junto, al final la tentación es saltártelo. O sea, no destacas, sino precisamente al final ves una cosa que te pega en el ojo y la tentación es saltárselo. Lo mejor, utilizar subrayado, antes se apostaba más por la negrita, ahora se tiende un poco más al subrayado, y la negrita con cuentagotas. Pero al final de un escrito de 20 páginas no debería haber demasiado ni de uno ni de otro, y entonces consigues el objetivo de destacar los aspectos que deseas. También con abogados, otra cosa que te pega en el ojo, las citas en bloque de jurisprudencia, ¿no? Es decir, ¿cuántos de vosotros leéis la jurisprudencia del contrario cuando recibís un escrito y te ponen una cita de sentencia así? ¿Alguien se la ha leído? La tendencia es, pero directamente, saltarlo. O sea, que al final, otra cuestión que tienes que hacer es con la jurisprudencia acotar muy bien el pasaje que quieres de la sentencia, todo lo demás lo eliminas y lo pones en contexto, en un único párrafo arriba, y consigues el efecto que quieres, que es que la atención te vaya a ese punto en concreto. Algún día se evaluará a nivel mundial el daño que ha hecho la tecla copiar y pegar a nuestra civilización. Todavía no se ha estudiado, pero... ¿Alguna cosa más sobre escritos o pasamos a las vistas, si os parece? Claro, adelante. Sobre el último punto, Claro, eso de las citas, hay un profesor que se dedica básicamente a dar clase, se llama Brian Garner, y ha escrito un libro sobre cómo mejor escribir legalmente. Y sobre este punto en particular, y él da clases... The Winning Brief. ¿Perdón? The Winning Brief, exacto. Ese es el libro. Sí, es un libro. Y él ha dicho que básicamente, y yo uso este estilo en los memoriales que redacto, las citas a nota de pie. A nota de pie y no 17 casos, ¿no? 2, 3 máximo.
y entre paréntesis lo importante del caso, o sea, ¿por qué estás citando el caso? No simplemente me pongas, o sea, tal y tal caso de tal y tal fecha, pero entre paréntesis, o sea, que resolvió X, lo cual es relevante para el punto de la cita, ¿no? Y la página donde resolvió X, para que la persona que quiera ir a ver, a verificar si en efecto hubo esa resolución o esa decisión en el caso, pueda fácilmente encontrarlo. Y sobre el copia y pega, un último apunte. A mí me enseñaron, no sé si bien o mal, que los resúmenes ejecutivos se tenían que escribir con todas las palabras, desde la primera a la última, originales. Con alguna cita específica, alguna parte del documento, pero sin copiar y pegar. Y creo que funciona. Es un buen ejercicio de reflexión y si lo escribes bien, pues tienes esa efectividad que persigue. Bueno, pues vamos, a mí me estáis haciendo muy feliz con lo que decís, pero ya que estamos presumiendo de que no hay grasa y de que vamos al grano, que no haya grasa y vamos a pasar al siguiente tema para que nos dé tiempo, que vayamos en hora. Entonces, vistas. Ya tenemos los escritos presentados y ahora vamos a centrarnos en llega el momento del interrogatorio y las conclusiones, que son quizás los dos grandes momentos. Primera pregunta, quizás más para los abogados que hacéis de counsel más que de árbitro, aunque sé que Manuel también hace de counsel, pero ¿qué información? ¿No? ¿Ya no? ¿Cero? No, Pues, nunca. ¿Nunca has hecho? Ah, yo pensaba que sí. Bueno, pues ¿qué información entonces, en el lado izquierdo de la mesa, o vuestro derecho, con qué información os gusta contar antes de una vista? ¿Cómo os preparáis? ¿Qué es lo que queréis tener a mano sobre los árbitros, sobre los testigos, o todo, o la máxima posible, o vais un poco allí a improvisar? ¿Qué tipo de información es imprescindible que tengamos en nuestro poder antes de afrontar una audiencia? Yo empiezo. Regreso al punto que aplica tanto en escritos como cuando uno se está preparando para una audiencia, cuál es la teoría del caso y todo argumento y toda intervención con todo testigo, a mi juicio, tiene que ir directamente a eso, ¿no? A probar y a sustentar la teoría del caso, el reclamo, la defensa que uno quiere que sea aceptada por el tribunal. Todos sabemos que en los arbitrajes internacionales, especialmente los más complejos, hay mucho papel, mucho documento, muchas pruebas, peritajes de 100 páginas, escritos a veces de 200, 300 páginas, pruebas documentales de, no sé, 300, 400, 500. Pero también todos sabemos que al fin el caso normalmente se decide en base a un documento, 5, 10 máximo, ¿no? Entonces, para mí, regresando a la pregunta, lo clave es identificar cuáles son esos 10 documentos y conocerte muy bien los 10 documentos y mantener el enfoque en eso, o sea, en eso, y no en el resto del, diría yo, ruido que se ha presentado durante el caso. Así que yo creo que eso es, o sea, si uno se y obviamente esto es un tema relativo, puede ser que sean 15, puede ser que sean 4 documentos, lo que sea, pero siempre yo creo que el caso versa, y me interesa lo que piensa Manuel sobre esto, sobre unos 2, 3, 4, 5 documentos claves. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Sí, y yo creo que esa es la habilidad de un árbitro, saber cuáles son los documentos. Siempre los informes de los peritos, para mí, siempre me los releo al final porque además tienen un resumen normalmente al principio del caso que en una página te explica todo muchas veces mejor que el abogado, ¿no? O sea, que los resúmenes que tienen los informes periciales suelen ser magníficos. Pero sí, a mí una cosa práctica que veo, aunque en principio en teoría es más complicado con 2 rondas de alegaciones, ¿no? Escrito de demanda, contestación, réplica y dúplica, a veces en la práctica es mucho más efectivo porque eso permite a las partes ya centrar el tiro mucho más. Y otra cosa que a mí me parece muy útil es que el tribunal en alguna fase dé señales claras de cuáles son esos temas sobre los que necesita tener una opinión, invita a las partes a alegar más para que centren el tiro, ¿no? Al principio, claro, el abogado no puede saber lo que necesariamente le va a parecer más significativo al tribunal, ¿no? Y yo creo que el tribunal debe, sin desvelar cuál va a ser el sentido del laudo, pues debe hacer preguntas que permitan orientar a las partes de cuáles son los verdaderos temas cruciales, ¿no? Sí. Para identificar bien cuáles son los problemas jurídicos, que es un poco el planeta, ¿no? Todo lo demás pues serán satélites que irán
flotando alrededor, ¿no? Yo, y ahí también os pregunto a vosotros como compañeros de mesa, a la hora de recabar información para el caso, yo no sé si, por ejemplo, cuando el árbitro tiene publicaciones sobre la materia porque es especialista, no sé si también hacéis pues un poco informaros sobre qué perspectiva tiene sobre una determinada materia. Yo, por ejemplo, por mi práctica hago recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en la Sala Civil sobre todo, y sí que llevo un dossier sobre publicaciones, entrevistas y tal. Al final son 10 magistrados, o sea que tampoco puedes hacerlo esto con cada juez de primera instancia ni de apelación, pero y sí que resulta útil, por ejemplo, si vas a hacer alguna cuestión de seguros, pues tienes a salas. Si vas a hacer alguna cosa de consumidores, ¿no? Pues tienes, bueno, pues vas según la materia, ¿no? No sé si como árbitros también intentáis conseguir información sobre de qué pie calza cada cual. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y para dar un ejemplo que nada tiene que ver con arbitraje, pero por ejemplo, los especialistas que se dedican a argumentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos viven de lo que acabas de decir. Es decir, ellos viven de conocerse casi todas las decisiones de cada uno de los miembros de la Corte Suprema, cómo han fallado históricamente sobre el tema, y obviamente entonces diseñando el argumento hacia ese punto de vista, ¿no? Quiero convencer, o sea, son 9, quiero convencer a 5. El voto que está ahí suelto. Sí, y cuál es realmente la persona que tiene el voto que va a influir en la decisión, y dedicarme al pensamiento de esa persona. Ahora, volviendo ahora al tema de arbitraje internacional, yo creo que el abogado o la abogada que no haga una búsqueda, ¿no?, sobre decisiones que han publicado los árbitros que son parte del tribunal, y o escritos que han redactado a través de su carrera, para entender un poco mejor cómo es que piensa el árbitro, cuál es el punto de vista del árbitro sobre el tema legal que versa en el caso, no está haciendo su trabajo bien. En nuestro caso, siempre nos da curiosidad entender el perfil de los miembros del tribunal y entender o tratar de anticipar el grado de especialización que tienen en la materia concreta, pero sobre todo nos interesa mucho quién es el perito de la otra parte. Habitualmente los peritos trabajamos como peritos y también trabajamos como asesores en otros contextos, y hacemos publicaciones sobre valoraciones o metodologías aplicadas a otro contexto que no es el de cuantificación de daños, y es muy interesante hacer o lo hacemos bastante sistemáticamente, esa investigación de quién es ese señor que ha publicado, cuáles son sus opiniones y metodológicamente su filosofía o su escuela. Incluso a veces encuentras pues, artículos con declaraciones un poco que en su momento eran inocentes y que a más de uno le han puesto en un aprieto años después. Yo identifico dos grandes momentos en la preparación de una vista, ¿no? Uno parece que es la preparación de interrogatorios, ¿vale? Hay jurisdicciones, nosotros que somos un despacho británico, nuestros compañeros de Londres se llevan las manos a la cabeza cuando les decimos que preparamos a los testigos. Les suena un poco feo, pero lo cierto es que aquí se puede hacer y lo hacemos, ¿no? Pero hay compañeros que preparan a sus testigos en una cafetería 10 minutos antes o hablando por teléfono un ratito, y en cambio hay otros que optamos por reuniones más o menos largas, intensivas, ¿no?, de preparación, y luego está el tema de la persuasión oral, la conclusión en sí, ¿no?, los alegatos orales. Sobre lo primero, ¿algún consejo sobre cómo preparar a un testigo? Por supuesto, dónde es legal, dónde es legítimo hacerlo. ¿Algo que haya que evitar? ¿Alguna técnica que os funcione bien? ¿Qué opináis sobre este tema? Adelante, David. Sí, bueno, en Estados Unidos es permitido, y de hecho, si uno no lo hace, otra vez creo que no está haciendo su trabajo correctamente. Entonces, es bastante usual que en preparación para una audiencia arbitral, que uno se siente con los testigos para prepararlos. Ahora, ¿qué significa eso? No es sentarse con el testigo y decir, mira, ahora usted va a testificar y lo que tiene que decir es X, Y, Z. No es eso. Es, usted ha presentado una declaración testimonial, o si es un perito, obviamente, bueno, los peritos yo creo que es algo separado, sí. Pero el testigo fáctico
porque ellos tienen su vida, están haciendo otra cosa, están desarrollando sus negocios, están haciendo lo que sea, y no necesariamente están como los abogados, enfocados en el caso, en qué es lo que se tiene que probar, cuáles son las sensibilidades del caso, dónde están los escollos, etc. Entonces, yo creo que la tarea principal en esa sesión de preparación es, uno, resaltar, yo tengo mis reglas, ¿no?, de qué es lo que le digo al testigo. O sea, empiezo y termino con la siguiente regla. O sea, usted tiene que decir la verdad. Y empiezo, y ¿por qué lo digo, no? Porque han visto películas, programas de televisión, y bueno, se creen que a lo mejor es algo de juego, y bueno, ¿qué es lo que? Dime, ¿cómo es que juego este? No es un juego, es un caso legal, y el punto del caso legal es que cada uno tiene sus alegatos y hay un grupo de personas, los árbitros, que van a decidir el caso. Entonces, usted tiene que decir la verdad, usted tiene que estudiar su declaración, y entonces lo que hago en la sesión de preparación es voy con ellos sobre la declaración que hayan presentado, y también trato de que entiendan un poco el contexto de esa declaración, cómo es que encaja en el caso, ¿no? ¿Por qué es importante en este caso lo que usted está diciendo y lo que usted va a testificar ante el tribunal? Después, y esto es un tema más práctico, yo creo que es importante que entiendan cómo va a ser la película cuando se sientan a testificar. O sea, cómo es el salón, quién me va a estar preguntando, va a estar sentado, parado. Los árbitros me pueden hacer preguntas, sí o no. ¿Qué es lo que hago? Debo mirarte a ti si tengo una incertidumbre. Yo siempre les digo, no me mires porque yo no te voy a mirar. O sea, tú lo que tienes que hacer es testificar la verdad y contestar las preguntas. Enfocarte, no interrumpir, escuchar bien la pregunta, cerciorarte que entiendes bien lo que te están preguntando, no especular, ¿no? Porque no es, otra regla que siempre les digo, no es una conversación normal y corriente que estás teniendo en la cocina o en la calle o en un restaurante, es un ejercicio muy diferente a eso. O sea, en una conversación normal y corriente, uno se interrumpe, uno ya cuando sabe lo que la otra persona está diciendo, interrumpe y contesta, pero aquí hay un record que se está creando de una transcripción de todo el procedimiento, y es importante que eso esté claro. Entonces, todo eso yo creo que es importante en la sesión de preparación. Yo únicamente, por añadir un punto adicional, además es un consejo que me dio hace tiempo un abogado veterano y lo intento seguir en cada juicio. A los abogados nos gusta hablar, pero cuando vas a conversar con los testigos, ahí es donde tenemos que poner también en juego el arte de escuchar. O sea, porque a veces tú entras en la sala o tal, explícasle cómo va esto, tal. Pero yo que antes de ponerte en harina, yo les digo, oye, siéntate en el diván y habla, cuéntame, tú de este tema que sabes, dime la verdad. Y tú te das cuenta cómo van hablando, sin interrupciones, y van sacando todo lo que tienen en su subconsciente, porque tú, aunque les digas, oye, esto no es relevante, tal, ellos al final tienen un discurso dentro de su cabeza que tú no conoces. Tú conoces el caso y crees que estás en sintonía con él, y muchas veces descubres que no, o que incluso la verdad, la forma que ellos lo dicen, y dices, es que esto un juez no lo va a entender como tú lo que tú quieres decir, ¿sabes? Y yo creo que ahí los abogados debemos escuchar, y luego también a la hora de hacer el interrogatorio, si intentas seguir su discurso mental, la cosa va mucho más fluida porque el viento te va a favor, ¿no? Que no muchas veces tratar de adaptar su estructura mental a tus preguntas, ¿no? Muchas veces hace que el interrogatorio sea más fluido cuando tú te intentas adaptar a su forma de ver esa historia. ¿Y qué les recomendáis para hacer frente a un interrogatorio hostil o de presión? ¿Qué se le dice a un testigo? Bueno, yo en preparar a un testigo yo creo que también es útil hacer un simulacro de cómo va a ser la contrainterrogación. Es decir, llevarles y uno jugar el abogado de la contraparte y sentarse y ir a los puntos que uno piensa que va a ser el enfoque de la contrainterrogación, y pues hacer la contrainterrogación y hacerla difícil. ¿Difícil por qué? Porque una de las cosas que
me gusta decir, y no sé si siempre lo logro, es que ya después de que el día que se apersonen ante el tribunal y den su testimonio y finalicen el tema de la contrainterrogación y todo, si después de eso vienen y me dicen, mira, la sesión contigo fue mucho más difícil que lo que acabo de hacer. Entonces, trabajo bien hecho, creo yo. Pero una anécdota sobre eso. Si lo haces demasiado duro, a veces, y lo he visto unas cuantas veces en la carrera, donde el testigo se cierra. O sea, la persona se cierra y se pone como que no sé si debo hablar, no sé qué puedo decir porque me han castigado 17 veces cada vez que digo algo que no debo decir. Entonces, ahí creo que tienes que conocer tu audiencia, la persona, el testigo, y no ir más allá porque puede fallar la táctica, ¿no? Al final, si os fijáis, es un tema que estamos trabajando con seres humanos y además es algo que no nos enseñan y no es intuitivo muchas veces y requiere... Yo siempre cuento una anécdota muy graciosa de un testigo que estuvimos preparando intensivamente porque era un pleito en el que se jugaba mucho y era una persona muy complicada. Y luego resultó, era un procedimiento judicial, no era arbitral, que se pasó las 3 horas, las 2 horas que estuvo declarando llamando señorita en lugar de señoría al magistrado que era varón, ¿no? Entonces, claro, al final un pequeño detalle se te puede escapar ahí y por mucho que prepares, siempre hay alguien que improvisa, ¿no? Pero bueno. Hay una cuestión que no hemos hablado, es si las declaraciones deben ser orales o escritas, ¿no? Que en general los anglosajones os gustan escritas. En España yo creo que la regla general es declaración oral. A mí me valen como árbitro, me valen las dos, pero no sé si los abogados tenéis alguna preferencia. Yo creo que la declaración escrita te permite mejor control como abogado de tu testigo y le protege frente a preguntas que digan, no, es que no está en la declaración, no, le está usted preguntando sobre asuntos que no constan en su testimonio, ¿no? O sea que yo creo que los abogados normalmente debéis tener una preferencia por las declaraciones escritas, aunque en España no son muy habituales que yo vea, ¿no? Es un muy buen punto. En los procesos judiciales en Estados Unidos no se presentan testimonio por escrito, es todo verbal. Sí hay, los peritos tienen que presentar reportes, pero muchas veces son los temas básicos, pero no todo el testimonio. En el arbitraje internacional, mi experiencia es que la práctica más vista es que sí se presentan declaraciones escritas de los testigos y de los peritos, y que en la vista, en la audiencia, el enfoque es más en el contrainterrogatorio, ¿no? O sea, los alegatos de apertura, contrainterrogatorio, los alegatos de cierre, sí, de vez en cuando breve interrogación de la persona que ha presentado el testigo. Entonces, yo sí creo que si tuviera yo una preferencia, yo tengo una preferencia a lo mejor por el hecho de que fui educado en Estados Unidos el derecho en Estados Unidos sobre el tema verbal, pero yo sí creo que tiene lugar la declaración de escrita, ¿no? Sí vale. Y cambiando un poco de tercio y enlazo con algo que decía Laura antes, claro, estamos hablando de preparar un testigo que tenemos de alguna forma controlado, ya sea con un statement escrito o de palabra. Pero ¿qué pasa con los hostiles, ¿no? Con los testigos hostiles y sobre todo los peritos hostiles, que siempre es muy incómodo tener que enfrentarte a una ingeniera como tú en su campo y claro, te hace así un pase, nos hacéis unos pases así toreros y jugáis con nosotros como queréis. ¿Algún consejo para el abogado cuando tiene que enfrentarse a un perito inteligente, preparado, que domina su ciencia, que es una que nosotros no dominamos? Difícil. Porque, por un lado, igual que creo que, como señalaban mis compañeros esta mañana, tenemos ese deber al tribunal, que es explicarnos de manera clara, facilitar el entendimiento de los mensajes claves del caso al tribunal, en el interrogatorio se trata de sobrevivir. De sobrevivir a las preguntas y ahí es verdad que habitualmente nosotros hacemos uso de todas nuestras herramientas y las herramientas es abrumaros con complejidades y datos técnicos para que dejéis de preguntarnos lo antes posible.
¿Cómo prepararos ante eso? Pues la verdad es que no te sabría decir, pero sobre los puntos, supongo que es callarnos lo antes posible y encontrar otra vía de escape o algo que hacéis muy a menudo, o que yo percibo que hacéis a menudo, que es buscar el titular. Lanzo la pregunta que va dirigida a que digas algo concreto, que luego es el titular que extraigo del transcript. Te dejo hablar un rato y corto tu abrumadora explicación técnica lo antes posible. ¿Y con los testigos qué? ¿Los testigos hostiles? ¿Tenéis alguna técnica? O el público, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna técnica para...? Yo sí. Bueno, yo empiezo, por lo menos. Claro, claro que sí. Depende si es un testigo fáctico o un perito, pero el concepto es similar. Yo siempre empiezo la contrainterrogación con los puntos que sé que puedo ganar. Y eso lo hago también con el perito, ¿no? ¿Y por qué? Porque es o sea, cuando uno está contrainterrogando, por lo menos como me enseñaron a mí a hacerlo, la idea es que uno, o sea, el concepto más macro es que uno está básicamente casi como abogado testificando para el tribunal sobre los puntos importantes a través de la contrainterrogación. Y la única manera que uno puede hacer eso es controlando al testigo durante la examinación, ¿no? Entonces, yo sé que eso puede ser, lo que acabo de decir, puede ser visto controversial, pero en Estados Unidos así nos enseñan a hacer las contrainterrogaciones. Entonces, hay ciertas reglas que nos dicen, básicamente, si lo estás haciendo bien, cada pregunta va a ser contestada con un sí o no. Si estás haciendo la contrainterrogación correctamente. Ahora, sí uno se puede desviar de eso. Yo creo que con más experiencia también uno se desvía y puede ampliar un poco, pero la pregunta abierta, la cual sí se hace en la interrogación inicial de un testigo, no en contrainterrogación, eso casi nunca se hace en una contrainterrogación, porque el testigo hostil, cuando le pones una pregunta abierta, lo que recibes es una bofetada, ¿no? De contestación. No te va a gustar la contestación. Entonces, bueno, entonces la idea es empezar con los puntos más fuertes que tienes para empezar a controlar al testigo. Si el testigo se desvía en la manera en cual contesta y tienes la habilidad de obligar al testigo que conteste de cierta manera, utilízalo porque de cierta manera ya después, si lo has hecho bien y lo has hecho 2, 3, 4 veces, ya cuando entres en materia un poco más difícil, el testigo, puede ser perito o fáctico, ya está pensando, bueno, ya cada vez que me he desviado, o sea, el señor Málaga me ha obligado a regresar a su punto. Entonces, no sé si me debo desviar más. ¿Y no crees, David, o no creéis, no utilizas algunas preguntas para que el testigo sea amigo tuyo y te aprecie? ¿Te quiera un poco antes de...? Mira, uno tiene que utilizar la táctica o el estilo, eso, y yo creo que esto es bien importante, que más le acomode. O sea, la persona como sea. Sí, y he visto uno de los mejores personas, abogados que examinan a testigos, que usan un estilo sumamente no hostil, amigable y simple. Y yo creo que eso es más efectivo, de hecho, más efectivo que un estilo súper hostil o enfrentado. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez yo creo que depende también del testigo. Si ya sabes que es un testigo que sin lugar a dudas te va a estar poniendo o intentar a mentir, por ejemplo, entonces a lo mejor tienes que ahí cambiar la estrategia. Manuel, tú que ves mucho interrogar, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Yo como árbitro los consejos serían, primero, no ser agresivo. Si eres agresivo pierdes credibilidad. O sea, hay que ser simpático, humano, dejar respirar al testigo. Y luego hay otra cosa, una anécdota que os contaba antes y que afortunadamente, como sé que Pascual Sala está aquí y que también conoce la película, a lo mejor alguno en la sala también conoce una vieja película de Alain Resnais que era El año pasado en Marienbad.
no sé si la habéis visto, el problema que tengo con Pascual es que a Pascual le gustó la película y a mí me pareció horrorosa, porque es una película del absurdo donde te va entremezclando cosas con flashbacks del pasado. Bueno, no te enteras de nada, yo por lo menos no me enteré, a lo mejor Pascual sí se enteró, y pasas una hora horrible allí, perdido. Bueno, a mí eso me ha pasado, siempre me viene a la mente esa célebre película ya de los años 60, en arbitrajes internacionales donde se pasa el abogado interrogando al testigo de la otra parte durante 3 horas y dice, a ver, vamos al documento A55, lea usted el párrafo 25. Entonces el otro lee el párrafo 25. Ahora pase usted al documento A78 y léame el párrafo y tal. Yo en algún momento, en alguna ocasión, ya he parado al abogado y le he dicho, mire, el testigo ya ha demostrado que sabe leer. Ahora vamos a ver si nos enteramos. Porque, o sea, cuando el tribunal arbitral no sigue la línea secuencial, está despistado. Yo siempre sospecho que a lo mejor lo que quiere el abogado es sacar una frase, una subordinada de subjuntivo, que diga algo que en un momento de debilidad el testigo ha utilizado esa frase subjuntivo, que luego la va a usar, pero es una batalla tan banal y tan intensiva en trabajo, y como además yo, como sabe Fran, el pobre, yo como árbitro pregunto mucho, y entonces yo tengo las preguntas que me interesan y estás allí hora tras hora, medio aburrido, como las películas de Alain Resnais, a ver cómo... Otra imagen que me viene muchas veces con los testigos hostiles, a mí me parece, el abogado es como un dentista que está tratando de meterle el torno al cliente, pero el cliente no quiere abrir la boca. Entonces está por ahí a ver por dónde le mete para... horas y horas ahí dando vueltas. Eso es horrible. Es lo único que no me gusta del arbitraje, es tener que aguantar esos interrogatorios súper aburridos. David ha planteado el contexto de un interrogatorio constructivo, pero hay otro estilo de abogado que dirige las preguntas a minar la credibilidad del testigo o del perito, que son interrogatorios incómodos, que yo creo que los tribunales, o querría pensar que no los percibís positivamente, que desde luego no cumplen la función de ir al grano, pero supongo que responde a una estrategia determinada que funcionará en algunos casos. Mira, uno que a lo mejor conoceréis mucho seguro, y que además era un caballero y desgraciadamente falleció, Guillermo Álvarez, ¿no? De King & Spalding. Era un gentleman y tenía muy mala idea muchas preguntas, pero era mano de hierro en guante... ¿cómo es? Al revés. Bueno, puño de hierro en guante de seda. Era súper elegante y tal, pero iba sacando lo que quería. Y eso es buenísimo. Cuando ves una persona elegante, amable y tal, eso al tribunal le gusta, ¿no? Bueno, me habría gustado también poder tocar el tema de las conclusiones, pero por desgracia me llega un montón de inputs por ahí por los alrededores que hemos consumido nuestro tiempo y tenemos que respetar. Nos hemos pasado 2 minutos. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias a los miembros de la mesa. Creo que ha sido realmente interesante y lo dicho, esperamos que hayáis disfrutado. Gracias a todos.